Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a abordar el tema de derivación en Rn, en R2 en particular, de una función compuesta. Este tema ya más o menos lo hemos visto en algunos otros vídeos, en particular hay un vídeo por ahí que se llama Regla de la cadena en Rn o algo así, donde veíamos cómo se calculaban derivadas parciales de una función compuesta. Pero en ese vídeo nos quedábamos en derivadas parciales de orden 1. Y como bien decía el título, pues estaba más enfocado a la regla de la cadena que a la derivación de una función compuesta, aunque los dos conceptos están estrechamente relacionados. Obviamente, la aplicación de la regla de la cadena es la derivación de una función compuesta. En este vídeo nos vamos a centrar más en lo que es la derivada de una función compuesta, es decir, que nos vamos a centrar en ver cómo se calculan derivadas de orden superior. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo, un ejercicio de un examen que me han enviado los amigos de Honduras. Un saludo para David, que nos ha enviado el examen este, y la verdad es que el ejercicio es bastante típico y nos va a resultar muy ilustrativo para trabajar sobre este concepto. Entonces voy a poner el ejercicio en pantalla, lo tenemos aquí, dice usando la regla de la cadena, demuestre que si f satisface la ecuación de Laplace y que si u y v nos da ahí la expresión que define esas dos componentes, u y v dependen de x y de y, pues entonces las parciales segundas de w con respecto a x dos veces y w con respecto a y dos veces suman cero. Se trata de demostrar esto. Lo quito de pantalla y me copio los datos y volvemos. Muy bien, pues ya tenemos aquí los datos. W es una función que depende de u y v. Sabemos que verifica la ecuación de Laplace, la suma de las derivadas parciales segundas vale cero. U y v nos las da definidas de esta manera y entonces tenemos que demostrar que las parciales segundas suman cero. Para calcular parciales segundas, lo primero que tenemos que hacer obviamente es calcular parciales primeras. Y para calcular parciales primeras nos podemos hacer el diagrama de dependencia. Es decir, nosotros tenemos w y f es lo mismo. F es una función que depende de u y depende de v, y u es una función que depende de x y de y v depende de x y de y. Esto es como un diagrama de árbol para el cálculo de las probabilidades. Esto nos permite de forma muy sencilla calcular la parcial primera de w con respecto a x y la parcial primera de w con respecto a y. Hemos dicho que w y f eran lo mismo, ¿eh? Entonces sería parcial de w respecto a x. Esto es exactamente lo mismo que wx. Esto es notación simplificada. La parcial de w con respecto a x sería la parcial de w con respecto a u por la parcial de u con respecto a x más parcial de w con respecto a v por la parcial de v con respecto a x. Esto es exactamente igual que en el cálculo de probabilidades. Los caminos se multiplican y se suman todos los casos favorables. Esto realmente es muy parecido, es un proceso análogo. Entonces, pues vamos a calcular parciales. W con respecto a u, pues eso es lo que valga. WU, notación simplificada. Parcial de u con respecto a x, pues lo tenemos aquí la u. 2x partido 2, x. La parcial de w con respecto a v lo escribimos con notación simplificada, wv. Y la de v con respecto a x, pues se nos queda y, por y. Y la tenemos. Esto sería, si queremos aquí, ponemos una flechilla y aquí le ponemos el wx y tenemos el wx calculado. Vamos a calcular ahora el wi. Wi, pues la parcial de w con respecto a y. La parcial de w con respecto a y sería la de w con respecto a u por u con respecto a y más w con respecto a v por v con respecto a y. Y ahora lo mismo, notación simplificada. W, la de u con respecto a y menos 2y partido 2. Obviamente aquí es una constante cuando estamos derivando con respecto a y. Entonces eso desaparece. Menos 2y partido 2, pues menos y. Pues aquí multiplico por y y aquí le pongo un menos. W con respecto a v y la de v con respecto a y se nos queda x. Por lo tanto, más. Y aquí lo mismo. Le pongo flecha. Esto es mi wi y la tengo calculada. Ahora vamos a calcular las derivadas parciales segundas, que es donde quizás se nos complica un poquillo y esto se enreda. Vamos a pensar lo siguiente. Wx es la parcial segunda de w con respecto a x dos veces. Eso es derivar con respecto a x la derivada de w con respecto a x. La parcial de w con respecto a x es esto que tenemos aquí. Wx parcial de w con respecto a x. Entonces podemos simplificar un poco la notación y pensar que esto es la parcial de wx con respecto a x. Y esto sería como calcular una derivada parcial primera, pero en lugar de la función w, de la función wx.
Entonces, digamos que aplicaríamos como el mismo árbol. Sería parcial de Wx con respecto a u por la parcial de u con respecto a x más la parcial de Wx con respecto a v por la parcial de v con respecto a x. ¿Y ahora qué pasa aquí? Pues que el Wx yo lo tengo aquí, tengo esta expresión aquí. Por lo tanto, yo tengo que esto va a ser la parcial con respecto a u de esta gente, W por X más WV por Y, por la parcial de U con respecto a X, lo podemos calcular ya, 2X partido 2, se nos queda una X, más parcial con respecto a V por WX, lo volvemos a poner, WU por X más WV por Y, y la parcial de V con respecto a X, V con respecto a X, se nos queda Y. Y vamos ahora a calcular esto de aquí. La parcial con respecto a u de WU por X no depende de u, es como si fuera una constante. Por lo tanto, sería la parcial de W con respecto a u es la parcial segunda de W, que lo podemos escribir en notación simplificada como WU por X más parcial de WV con respecto a u, pues va a ser WUV por Y. Y esto multiplica al X, este de aquí, más parcial con respecto a V de WU, pues va a ser WVU por X. Y aquí parcial segunda de W con respecto a V dos veces, WVV por Y. Y esto multiplica ahí. Y esto se nos queda WUU por X cuadrado más WUV por Ix más WVU por X por Y más WVV por Y cuadrado. Y esto en realidad ahora mismo pues lo podemos dejar así, porque como no nos dicen condiciones de que la función W sea continua ni ninguna historia así, no podemos saber si estos realmente son iguales y no deberíamos de agruparlo en un principio. Entonces nos escribimos aquí la solución un poquillo más aseada, que sería WXX, y aquí tendríamos X cuadrado WUU más XY WUV más XY WVU más Y cuadrado WVV. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero para W y I. Entonces tenemos W y I igual a la parcial con respecto a I de la parcial de W con respecto a I. Pero esto es lo mismo, la parcial de W con respecto a I es el WI que tenemos aquí. Entonces la parcial de WI con respecto a I. Volvemos a aplicar el diagrama de dependencia y tenemos que esto sería la parcial de WI con respecto a U por la parcial de U con respecto a I más la parcial de WI con respecto a V por la parcial de V con respecto a I. El WI lo sustituimos por su expresión simplificada, esta que tenemos aquí, y sería la parcial con respecto a U de menos WU por I más WV por X. Y aquí si queréis podemos ya sustituir la parcial de U con respecto a I. La parcial de U con respecto a I es menos 2I partido 2, pues menos I. Más la parcial con respecto a V de esta misma historia y la parcial de V con respecto a I, la de V con respecto a I se nos queda X. Igual que antes, parcial con respecto a U de la parcial con respecto a U, pues menos la parcial segunda, menos WUU por I, la I aquí hemos dicho que actúa como una constante, más parcial con respecto a U de la parcial con respecto a V, pues WUV por X, y esto multiplica por menos I. Más, seguimos por aquí, la parcial con respecto a V, pues va a ser menos WVU por I, más parcial con respecto a V de la parcial con respecto a V, pues parcial segunda con respecto a V, multiplicando por X de aquí, y simplificamos. Menos por menos más, WUU y cuadrado, aquí tenemos menos WUV XY, aquí tenemos menos WVU por IX más WVV por X cuadrado.
Vamos a escribir simplificado ya la solución. WII tendríamos I cuadrado WUU menos XI WV menos XI WVU más X cuadrado WVV. Y la tenemos por aquí. Entonces, si os dais cuenta, nosotros ahora juntamos las dos soluciones que teníamos, la que nos ha salido antes del WXX y la del WII, y aquí mismo detrás se trata de sumarlas, que es lo que nos pedía el enunciado del ejercicio. Nos pedía a ver cuánto vale WXX más WII. Tenemos X cuadrado WUU más XI WV más XI WVU más I cuadrado WVV y sigue sumando. Más I cuadrado WUU menos XI WUV menos XI WVU más X cuadrado WVV. Ese y ese fuera, y tenemos factor común, el WUU, por X cuadrado más Y cuadrado. Y factor común, el WVV, X cuadrado más Y cuadrado. X cuadrado más Y cuadrado está factor común, WUU más WVV, X cuadrado más Y cuadrado. Igual, WUU es FUU, porque W es la misma función que F. Pero hemos dicho, el enunciado nos decía que F cumplía la ecuación de Laplace. Es decir, f de UU más f de VV es 0. Esto es lo mismo que f de UU más f VV, que vale 0. Eso vale 0, por lo tanto esto vale 0 y hemos demostrado lo que queríamos demostrar. Ya habéis visto que el ejercicio es ilustrativo. Esto es una de las cosas que más se nos complican cuando estamos calculando derivadas parciales de orden superior de una función compuesta, pero ya habéis visto que la forma de organizarse es simplemente hacer como una especie de cambio de variable, que no es un cambio de variable, es una redefinición de la función. En vez de estar trabajando con la parcial, la llamamos WI, o si queréis con un subíndice W1, o como os dé la gana, con otra letra, U, V, como queráis. UV en este caso no, pero por ejemplo Z, lo que queráis, y aplicáis el mismo diagrama que estáis aplicando en las derivadas de orden 1. El mismo diagrama que se aplica aquí en las derivadas de orden 1, lo aplicamos a la derivada. Una vez que tenemos eso, sustituimos el paso anterior, la derivada de orden 1 menos, y ya es simplemente sustituir, simplificar y hacer las cuentas. Si os ha quedado cualquier duda del proceso o tenéis algún problema más que aportar, que esto siempre se puede complicar en ciertas situaciones, o como hemos dicho al principio, puede haber un poco de enredo, pues con toda la confianza del mundo y sin ningún tipo de vergüenza, sois bienvenidos pues, a escribir en los comentarios y lo podemos discutir.